Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de Siria, de Estados Unidos y sobre todo también de Trump. Bueno, un país en primera que sufre una condición trágica históricamente. La cura es que la dinastía Al-Ashar en determinado momento se liga a lo que fue la Unión Soviética, es decir, tiene un intercambio directo con lo que fue la Unión Soviética y es la única república árabe que es laica, es decir, no es una república teocrática como otras tantas, y además de ello tiene ciertas condiciones geoestratégicas que la hacen ser importante. No tanto la producción de petróleo, porque no es la más rica a nivel de la producción de petróleo o de gas, pero su salida al Mediterráneo le provoca también tener un punto importante de conexión a diferentes condiciones de distribución. Y en este sentido, era una de las pocas repúblicas que mantenía cierta coherencia importante de desarrollo humano dentro de la dinastía de los Al-Ashar, y después esta dinastía se va a prolongar con Bashar al-Assad y va a generar una guerra endogámica, una guerra civil importante, y esa guerra civil va a terminar destruyéndose a partir del apoyo que tiene en este momento también con lo que es Rusia ahora. Que finalmente la guerra civil, tomemos en cuenta qué es realmente una guerra civil. Una guerra civil es cuando tienes una guerra entre dos bandos en un mismo estado, por reivindicar ideas, reivindicar posiciones completamente antagónicas. Resulta ser que si tú ves quién está participando del lado de los kurdos, del lado finalmente de los sirios fieles al régimen, etc. Y la penetración del Estado Islámico. Y la penetración del Estado Islámico, tendrías que encontrar la influencia de Turquía y la misma influencia de Rusia, que vicariamente Rusia ha ayudado a Turquía a suplir y a surtir de armas, de balas y de todo lo que necesitas para hacer una guerra a los grupos que son antagónicos a Arafat. Entonces, en un momento dado dices, la guerra civil en Siria se dio porque Rusia, a través de Turquía, armó a los opositores del régimen. Esto a falta de, por supuesto, oportunidades para crecer, falta de empleo, una época en la que tuvieron una mediana hambruna espantosa, también por efecto del cambio climático, entre otras en el número de factores, además de que hay un hartazgo del régimen de Assad. Y dices, tienes un caldo de cultivo perfecto, y Rusia suplió las armas para que empezaran esta pequeña guerra. ¿Por qué a Rusia le interesa meterse a Medio Oriente? Porque debilita la posición de Estados Unidos. Claro. De forma dramática. Hay algo que ocurre la semana pasada, tiene que ver con un ataque químico que estaría proferido por el gobierno de Al-Ashar a la resistencia en la ciudad de Duma, concretamente, pero empiezan a haber noticias encontradas y empiezan a haber también una serie de enfrentamientos de diálogo en Naciones Unidas, en donde Rusia dice que no hay ninguna forma de probar que hubo un ataque de orden químico. Me parece que mueren 70 y tantas personas, no me acuerdo. En una especie subterránea. Si 74 personas, algo así. Entonces, la respuesta viene desde Estados Unidos, en donde Estados Unidos dice que este tipo de perpetración hacia la población civil tendrá que ser contrarrestado por el mismo gobierno norteamericano. Amenaza vía tweet de la posible intervención norteamericana con misiles, y ahí se tensa más el espacio porque Rusia empieza a hablar de una posible respuesta. Inclusive en los periódicos a nivel internacional se empieza a manejar un fantasma que está lejano, pero es un fantasma en donde un posible enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos. Ya estamos en una guerra fría de facto. Claro. O sea, ya estamos ahí metidos. Claro. Lo que yo no entiendo en todo esto es que Trump estuvo muy cercano, recordemos el Russia Gate que tiene que ver con esta condición del manejo de informática rusa en la penetración de la elección norteamericana. Entonces esto parece que se ha empezado, esta gran relación o esta relación que se tuvo entre Donald Trump y el presidente de Rusia, parece que se ha empezado a fracturar por intereses macro a nivel de Medio Oriente. Efectivamente. Y ahí en un momento dado tendremos que hablar que también hace no más de 15 días
un ex espía soviético, bueno, ruso, y su hija fueron finalmente blanco de un agente nervioso que no se sabe si estaba aerosolizado o había sido por contacto físico, algo que se toca, un agente líquido. Que eso lo están manejando mucho últimamente, ¿no? Desde inclusive... Tiene 30 años la tecnología. Claro, o sea, desde inclusive esta tontería que pasó con Melania, y creo que también con la esposa del hijo de Trump, algo así, no sé, que venía en una carta un polvo raro, no sé. Este en particular se lo pusieron en la entrada de su casa. O sea, prácticamente lo que se calcula es que rociaron la manija de la llave de la casa. El hombre absorbió esto y 40 minutos después estaba muriendo en la banca de un parque junto con su hija. Porque no solo te intoxica a ti, te vuelve tóxico. Te vuelve a ti. tóxico. Y entonces la gente que está alrededor tuyo también se intoxica de ti. Brutal. La hija ya la brincó y está a salvo, pero el hombre sigue en coma. En ese momento, Inglaterra primero expulsó a 22 embajadas, bueno, lo que serían agentes extranjeros rusos de su propio territorio, y después Suecia, Suiza, Noruega y Alemania, entre otros países de la ECU, agarraron e hicieron exactamente lo mismo, expulsaron a los rusos. Y los rusos, por su lado, expulsaron a todos los extranjeros de su propio país, lo que lo hace extremadamente raro porque viene el Mundial en Rusia. De hecho, estuvo a punto de cancelarse la participación de Suecia y de Inglaterra en el Mundial de Rusia del 18. Ya no se canceló, pero no va a haber árbitros ni suecos, ni ingleses, ni alemanes arbitrando los partidos porque finalmente no quieren nada que ver. Ahorita Rusia, ¿qué está haciendo? Bueno, Rusia finalmente disminuyó dramáticamente la influencia, y ojo, es la influencia, no el poderío. Tienen más armas los gringos y tienen armas más fuertes y más fregonas. La influencia que tenía Estados Unidos sobre varios países en Europa del Este, en Europa Central, en Asia, Medio Oriente. La influencia de Estados Unidos como un líder moral, un líder, vamos a decir, un líder de política sobre estos países se ha reducido dramáticamente y Rusia se ha insertado en los tres escenarios, tanto en Europa del Este como en Europa Central, como finalmente un país al que nadie puede detener. Entran con la mano amiga, invirtiendo rublos mal habidos de dinero, de petróleo y de dinero de otras inversiones, y finalmente entran a influenciar las elecciones. Se calcula ahora que el Brexit fue parte de la influencia rusa también. Puede ser. Ahora, algo muy importante es el ascenso que ha tenido a nivel de industria y a nivel de comercialización, ¿no? Tanto China como Rusia en los últimos años. Entonces, están disputando los mercados a Estados Unidos. Esta no es solo una disputa con Europa, sino también hacia Estados Unidos. Mira, esto es lo que estamos viendo ahorita, pero lo grave realmente es que Estados Unidos sigue inventándose el dinero. Si algún día se ha preguntado cómo funciona el mercado de dinero de Estados Unidos, como caja mágica. El dinero en Estados Unidos funciona como una caja mágica. Estados Unidos es el país más poderoso a nivel militar, con mayor número de bases estratégicamente colocadas en el mundo entero, con la mayor presencia militar en todos los países del mundo, y de esa forma Estados Unidos ha logrado bulear a los 189 miembros de las Naciones Unidas. Sí. Yo creo dinero cada año y lo llamamos mi deuda pública, mi deuda de Estado, y ahora asciende a 3 trillones de dólares, o sea, no billones, trillones. Entonces ahora asciende a 3 trillones de dólares, pero mi moneda sigue igual de fuerte que siempre, porque yo lo digo, porque yo tengo todas las armas, y entonces sigo inventando dinero. No hay un respaldo de oro, o un respaldo de materiales, o un respaldo de algo. O del famoso PIB, ¿no? No hay nada. El PIB respalda. ¿Cómo contrarrestas esto que puede hacer Estados Unidos? Pues le haces una guerra comercial. Y de esa forma, entonces, todo lo que compramos lo podemos comprar más barato en China y China sigue creciendo. Y la moneda de China sí está respaldada en oro, en propiedades. Los chinos están metidos en todo. Rusia, por su lado... Los chinos inclusive compraron parte de la Reserva Federal Norteamericana. Exacto. O sea, el oro, parte de ese oro es oro chino. Es ahora oro chino. Entonces ahora los chinos están metidos con los tentáculos en todo, y del lado de Rusia está haciendo lo que puede, reservar el petróleo que sí queda, porque en algún punto el mundo va a necesitar petróleo. Tiene reservas de petróleo. ¿Georgia? Sí, tiene yacimientos importantes. Georgia, como nación, tiene más petróleo que todos los Emiratos Árabes y todos los países de Medio Oriente juntos.
Georgia es un país helado que está en la parte más asiática y más sureña de Rusia, pero de todas maneras, curiosamente de donde viene Joseph Stalin, pero el caso de Georgia, el caso de Rusia, lo que han hecho es acumular y acumular petróleo y acumular y acumular y seguir acumulando para generar finalmente un determinado desabasto en el cual ellos puedan poner el precio del petróleo lo que se les dé la gana Claro, cuando llegue ese momento. claro. China está invirtiendo en tecnologías verdes ahorita para no tener la necesidad de comprarle el petróleo a Rusia. O sea, estamos hablando de que los rusos y los chinos Se están están pensando en preparando, los sí. 50 años que siguen, Sí, están haciendo prospectiva. para cuando no tengan que voltear a ver a Estados Unidos y decir, tú invéntate lo que quieras, yo tengo criptomoneda y la criptomoneda avala mi dinero. Tengo energías verdes para no necesitar tu petróleo y tengo mi propio petróleo para no necesitarte a ti para absolutamente nada. Y lo que haces es rebalancear la escala de poderes que logró Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Claro, y los países se van a abrir finalmente, los países que tengan menos dinero se van a abrir al sistema de intercambios con China y con Rusia, o sea, no van a tener, o sea, lo mismo que se ha planteado tanto tiempo en México, que por qué no se mira hacia a otras latitudes con otras economías y nos volvemos aliados de otras economías, bueno, esta condición a la postre se va a fracturar y las economías más débiles van a tender a que finalmente a intercambios con quien pueda pagar mejor. Exactamente. ¿Y dónde puedo ganar más dinero? Claro, no sé qué tanto se juega aquí, por ejemplo, también la variable militar y la presencia de Estados Unidos en América Latina, pensando en América Latina, qué tanto nos va a presionar Yo esto. creo que es, ¿sabes? Voy a sonar mal, pero yo creo que es algo positivo, porque finalmente lo que hizo Estados Unidos con el liberalismo iba a tener la tendencia de dejar que los capitales fluyeran libremente, pero las personas fluyeran libremente. O sea, la idea era que las personas se pudieran ubicar en cualquier lugar y que el tránsito fuera total. Ojalá, y esta nueva ola, que finalmente tiende hacia a otra forma de liberalismo, a lo mejor una escala superior de liberalismo, dado que los gringos tienen una xenofobia y un racismo absoluto, porque eso es lo que es, o sea, son racistas y son xenófobos a más no poder. Dado que los gringos contagiaron a sus vecinos y a sus primos europeos de también cerrar las fronteras, aunque no lo lograron con tal eficiencia, la idea de esta nueva ola económica sería el libre tránsito de mercancías, el libre tránsito de dineros y el libre tránsito de personas. Quizá no tanto en China, porque China finalmente sigue teniendo un agarre férreo sobre su propia población. Alguien saliendo de Huangshan para dirigirse a Xi'an tiene que tener una especie de salvoconducto. O sea, dices, bueno, a lo mejor no tanto de ese lado de China, pero el resto del mundo sí. O sea, esa xenofobia podría a lo mejor quedarse con el modelo norteamericano, que la tendencia que tienen y han tenido de los últimos 20 años, desde la época del reaganismo, era regresar a la idea del proteccionismo. Estados Unidos busca a toda costa regresar a su puritanismo, a su proteccionismo. Por más que critiquemos a Trump, y Trump es un idiota, de todas maneras lo que quiere Estados Unidos es sí elevar un muro de 8 metros de altura y que nadie venga a joderlos y mantenerse puros y rubios y blancos. Eso sí es cierto, es una desgracia, pero Una bueno. condición brutal. Entonces, en este escenario, Siria se convierte en un tejido muy vulnerable, ¿no? En este momento, los migrantes que han habido, y aparte hay otro mini conflicto que está en puerta ahí, y que es el conflicto que sostiene en este momento Israel con Irán, en donde Israel ha atacado posiciones también en Siria porque está señalando que son posiciones iraníes, protegidas por Siria, y ya han habido hostilidades importantes. Entonces se ha convertido de la noche a la mañana en un polvorín, ¿no? Y si le sumamos esto, también la variable, esta cuestión que señaló Donald Trump de apoyar a Jerusalén, a trasladar la embajada de Jerusalén, porque lo que quiere es reconocer la capital histórica de Israel, que es Jerusalén, que sí hay un sentido judaico ahí. Que va a abrir Y en un mes, dicho sea de claro, paso. claro, y esto lo que ha causado es una gran escoriación entre las tres religiones que concitan en ese espacio, y la verdad las cosas son bastante turbias, ¿no? En este momento Israel vive en un estado latente de guerra siempre, eso es evidente, ¿no? Pero esto no quiere decir no quiere decir que no deja de alarmar a la población o a las poblaciones que están ahí. Y estamos hablando de un conflicto que siempre ha estado latente en el caso de Irán y de Israel. Y que de alguna u otra forma quien ha mantenido la paz para bien y para mal ha sido Jordania.
Pero Jordania también vive un desastre civil dentro de su misma población, o sea, la oposición al mismo régimen de Jordania tampoco es muy positiva. Jordania era como, dentro de los países árabes, era como un país light, ¿no? Recordemos, Mediador. claro, recordemos alguna vez el mandato de Hussein de Jordania, que inclusive era casado con una gringa, creo, que se puso Nur de Jordania, no sé si era una gringa, entonces era como medio light y alguna vez medió en el conflicto entre su primo, que era Hussein de Irak, entonces mediaba con Estados Unidos, No, y tuvo, fue su rol durante los 90 y el 2000. sí. Pero en este punto Ahora, Jordania no es de tiene de los países que, claro, que no tienen petróleo, o sea, vive de los créditos internacionales, ¿no? Jordania se había encargado de la inteligencia de Medio Oriente se había encargado de hacer una especie de Casablanca para todos. Yo creo que es el Es el Casablanca, sí, Casablanca, fíjate. porque es el lugar donde iban todos los Sí, sí, espías y sí. todo a tratar de resolver los asuntos internacionales. Y ahora de repente Jordania se echó un asiento hacia atrás y dijo, háganse bolas ustedes. Entonces tienes a Irán, que en un momento dado tiene una posición bastante fortalecida tras la caída de Irak. Irak, que es un verdadero desastre como en términos de país, por lo que dejaron armado los gringos, por esa terquedad y esa soberbia de querer armar un gobierno a modo. Y por el robo, ¿no? Dejaron un Irak hecho pedazos. Entonces Sí. tienes un Irak hecho pedazos y los únicos países que estaban relativamente estables eran Siria y Líbano. Pero ahora tienes un Líbano que también está hecho un desastre, con una guerra civil que, si bien ya no es una guerra civil, sigue siendo un momento de que en cualquier momento vuelve a arder, ¿no? Es un polvorín. Ahora, tuvimos el ascenso de Irán en el sentido de poder atómico en los Sí. últimos años y esa fue una variable que ya cambió el Medio Oriente. O sea, Estados Unidos como que respiró, por ejemplo, todo esto que se habló en la famosa intervención norteamericana a Irak sobre que tenía armas de destrucción masiva, bueno, pues tanto lo cacareó y a la postre un vecino que son persas, no son, Irán es un país musulmán, pero no es un país árabe, es un país persa. Entonces, ellos ahora tienen principio atómico, entonces las cosas se han vuelto realmente... ¿Y sabes a dónde se nos ha bajado el calor en las últimas semanas con todo esto? Con respecto a Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte como que se atenuó un poco el discurso de lo que Porque estaba finalmente sucediendo. Trump, en la desesperación de que a Trump lo están acosando por todos los frentes. Trump tiene dos demandas de dos estrellas porno encima de él. Tiene una demanda civil Y fuerte. con una de ellas le marcó una especie de prohibición legal de que no Sí, puede hablar de lo que sucedió porque hubo billete de por medio, sí. la compró de alguna manera, pero también hay una prohibición legal. Entre otras, en el número. O sea, Trump tiene algo así como 20 demandas simultáneamente ¿Cuántas ocurriendo. viejas estarán por demandarlo? Porque Las que vayan a votar ahorita, pues van a votar. Ahorita hay una burla pues una burla típica en medios de comunicación donde dicen, por favor guarde silencio, aquí tiene sus $130,000, ¿no? Guarda silencio, $130,000 es el estándar para callarte el hocico. y que es muy buena Publicaron, lana, ¿no? sí, van 4 ¿Cuánto libros, vale una casita en Estados Unidos? ¿Más de 130,000? ¿Habrá algún menos. Puedes menos? comprar una casa por $50,000, una casa pequeña. Entonces una casa de 80,000, $90,000 o un depa de $80,000 no le cae mal a nadie y los otros 40 para un carrito y unas Y vacaciones. feliz de la vida. Claro. ciento Si, treinta mil si dólares no hay, son si hay malos. gringos que vienen de los Spring Breakers, a veces compraron el pasaje y traen 600, $700 y se hacen unas bacanales en toda una semana. Porque eso es lo que te doy. Sí, pues es que Claro, es la una bacanal de disparidad una es 20-1, semana. entonces 20-1 sí es una diferencia dramática. El Trump está siendo asediado por todos lados. Los medios lo traen jodido, todo lo que él dice o hace está siendo escrutinado. Tiene una investigación de un gran jurado encima de él. O sea, el tiempo de Trump, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, está contado. Es un hecho que Trump va a salir. La única duda es si va a salir antes de noviembre de este año, cuando vengan las elecciones intermedias, o después de noviembre de este año. Lo que sigue siendo peligroso es que como el Congreso todavía lo tiene a favor, tiene radio de acción. O sea, ha podido meter esto que me estabas diciendo sobre todo de los perdones o indultos que da de repente cuando alguien, a uno de sus seguidores lo culparon de algo y puede hablar, lo indulta y ya, y lo salva de cualquier cosa. Ha Pero entregado eso, 8 indultos hasta claro, ahorita. pero eso se puede acabar, o sea, eso tampoco va a ser perenne. No, y finalmente lo que hemos discutido es cómo va a salir Trump. Es muy altamente probable que sea su propio gabinete, la gente que él puso
en sus determinadas posiciones, las que acaben por cortarle el cuello. Si han puesto atención, acaba de hacer renunciar a Rex Tillerson, que había sido su secretario de Estado. Trató de meter a Mike Pompeo, que había sido el director de la CIA, como el nuevo cabeza de la política exterior norteamericana. Ya no me acuerdo. No lo han confirmado. Recuérdame algo que ¿se acuerdan del famoso Sheriff Arpaio? Claro. Está muy cercano a Trump. Joe Arpaio, sí, lo salvó. Joe. De hecho, el primer perdón que otorgó fue a Joe Arpaio. Joe Que Arpaio era, estaba por violación de derechos humanos. Claro, violación de derechos humanos, y se cree que dentro de la administración de Arpaio, como alguacil, se asesinaron a varios mexicanos, hay varios migrantes mexicanos. Hay 20 tumbas que aparecieron en la zona de Arpaio, en Maricopa County. La famosa Maricopa, sí, ya no me acuerdo de eso. Este señor, Arpaio, fue el primero perdonado por Trump, lo perdonaron por aquello de febrero-marzo. Recordemos que la base de Trump, la gente que votó por él, la gente que todavía lo apoya, son la gente más nacionalista, más terca, más conservadora y más blanca. Entonces, pues finalmente Trump va a salir, la duda es en qué momento sale. Y a nivel de Siria, pues finalmente ayer bombardeó... Lo que decimos que lo infausto de esto es que no se va a la cárcel. El problema es que Trump no se va a la cárcel. La gente de su gabinete, un Steve Bannon, el Scott Pruitt, probablemente el que fue su jefe de gabinete antes, Ryan Priebus, muchos de estos personajes van a acabar hasta por traición. Fírmame esto porque en algún momento va a ser algo interesante decir, te lo dije. Yo te firmo que varios de ellos incluso los van a acusar de traición. Y como acusados de traición es la pena capital para ellos. Qué miedo. Lo que va a ocurrir en los próximos meses va a ser mucho, muy interesante. El capital político de Trump está bajando, su aprobación está, como siempre ha estado, en cerca de 28-30%, sigue exactamente igual. Oye, pero tiene más aprobación que Peña Nieto. Cualquiera tiene más aprobación. Sí, tiene más aprobación. ¿Sabes qué? Puede ser un racista, puede ser un cretino, puede ser un mediocre y un ignorante. Pero como dicen los gringos, pero está defendiendo nuestros intereses. Y de este lado tienes a un tipo que es un mediocre, un cretino, un tranza, pero no defiende tus intereses. Claro que su aprobación tendrá que estar abajo. En Siria va a ser interesante porque ayer lanzaron 110 misiles tierra, aire, tierra hacia determinadas posiciones en Siria, pero lo curioso es que solamente el 20% de estos misiles logró hacer impacto en sus blancos. Aparentemente el ejército sirio estaba protegido por un sistema antimisiles de parte de los rusos. Entonces, los Estados Unidos dicen que fue un gran éxito y que se lograron todos los blancos. Y del otro lado, la prensa internacional, más bien neutral, dice no, solo cerca del 20% de los blancos pegaron. Aunque digo, fuera de los números, pensar la devastación que ha causado esto... Imagínense que en una ciudad cualquiera de México cayeran 20 misiles de una mierda de esto, no desaparece, no sé. Ahora, ojo, porque la retaliación o la venganza que hizo Estados Unidos al lanzar estos 110 misiles por los ataques de gas días anteriores, los hizo con la ayuda de Gran Bretaña y con la ayuda de Francia. Es decir, Estados Unidos no actuó más que en coalición. Pero también es un momento en el que a Trump le llega el agua al cuello. Entonces era absolutamente indispensable que hiciera algo desviar la atención. Vamos a ver cuánto le dura Que también va a lo que habías mencionado de Kim Jong-un y el caso de Corea del Norte. O sea, Trump organiza esta visita supuestamente de Estado y la reunión que va a tener Trump con Kim Jong-un probablemente a finales de mayo, justo antes del Mundial. Y en el momento que eso ocurra, otra vez se desvía la atención de todos los pecadillos de Trump y todos los procesos que trae en su contra para enfocarnos en esta reunión bilateral. No es estúpido, o sea, sabe a quién le pega, porque intentar pegarle a Corea así no hubiera tenido una respuesta brutal. Estamos ante uno de los escenarios más caóticos, miserables que existen. Va a ser interesante ver qué pasa y el caso de Siria, pues nuestro corazón va con ellos, porque la gente de Siria todavía les quedan muchos años por sufrir. No sé, inclusive no sé cuánto les va a llevar la reconstrucción, si es que algún día se pacifica el país, y qué va a pasar con la población. O sea, ya la diezmaron, hay N cantidad de asilados en otros países, de gente que emigró. Líbano fue en el 84, el 85. Sí. Al Líbano le tomó casi 20 años de guerra, y después estás hablando de 20 años de reconstrucción, y realmente Líbano no está reconstruido al día de hoy.
O sea, 40 años después, No, nada se arregla. y esto de la reconstrucción, yo no me refiero solamente a una cuestión física, me refiero a la cuestión de la herida social que Claro, hay. Esa herida social va a quedar mucho tiempo. por generaciones Sí, todavía. sí, sí, por generaciones. Bueno, escríbanos.